En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quisiera hoy comenzar recordando una verdad que resuena desde los primeros siglos del cristianismo y que llega hasta nuestros días. El reino de Jesucristo, el reino de nuestro buen Jesús, no es una idea poética ni una devoción facultativa, tampoco es un recuerdo nostálgico. Al contrario, es una realidad viva, objetiva y combatiente que enfrenta en cada época a un adversario histórico, filosófico y espiritual que la tradición católica ha llamado con precisión revolución anticristiana. Esta revolución no es un simple cambio político, ni un fenómeno social pasajero. En su núcleo más profundo late la rebelión organizada del hombre, inspirado por Satanás, contra la soberanía de Dios. En su núcleo más profundo late el rechazo deliberado y sistemático del reinado de Jesucristo sobre la inteligencia, sobre la voluntad, sobre la moral, sobre la vida pública y sobre la vida privada. La revolución anticristiana es, en definitiva, la voluntad orgullosa de destronar a Cristo Rey. No queremos que Él reine sobre nosotros. San Agustín, en su obra inmortal, La ciudad de Dios, nos dio la clave para entender toda la historia humana. Escuchemos con atención sus palabras, porque iluminan aún hoy como un faro el drama en el cual estamos inmersos. Así pues, dos amores fundaron dos ciudades. El amor de sí mismo, hasta el desprecio de Dios, fundó la ciudad terrena. El amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Aquella se gloría en sí misma, esta en el Señor. Aquella busca la gloria de los hombres, esta tiene por máxima la gloria de Dios, testigo de su conciencia. Aquella en su gloria levanta la cabeza, esta dice a su Dios: tú eres mi gloria y el que elevas mi cabeza. En aquella, en la ciudad terrena, dominan los príncipes y los pueblos sometidos son dominados por la pasión de dominar. En esta, unos y otros se sirven mutuamente con caridad, los que mandan gobernando y los súbditos obedeciendo. Aquella ama en sus poderosos su propia fuerza. Esta dice a su Dios: te amaré, Señor, fortaleza mía. Y continúa el doctor de Hipona, San Agustín, señalando el destino trágico de quienes en la ciudad terrena pretenden vivir sin Dios. Por eso en la ciudad terrena, escribe, aún los sabios según el mundo, que viven según el hombre, han profesado que el fin de los bienes es el cuerpo, o el alma, o ambos. Y los que pudieron conocer a Dios no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se oscureció. Diciendo que eran sabios, se hicieron necios, y adoraron y sirvieron a la criatura antes que el Creador. En cambio, la ciudad de Dios no conoce otra sabiduría que la piedad sincera de servir al único Dios verdadero. Sabiduría que tiene como premio la sociedad bienaventurada de los santos en la eternidad. Mientras peregrina en este mundo, la ciudad celestial no desprecia la paz terrena, la usa, la respeta en cuanto sirve al bien común, pero nunca la adora. Llama a ciudadanos de todos los pueblos,
recoge una sociedad peregrina de todas las lenguas y conserva todo lo que, aunque diverso, converge al fin de la paz terrena, siempre que no impida la adoración del único Dios verdadero. Y San Agustín concluye con una visión que nos llena de esperanza. Gloriosísima será la ciudad de Dios, ya en esta vida temporal, mientras peregrina entre los impíos, viviendo de la fe. Ya en la seguridad estable de aquella patria eterna, a la que esta ciudad peregrina, cumpliendo su destierro con la virtud de la fe. Llegará después de haber soportado con paciencia las calamidades de este tiempo. En esta contraposición radical entre las dos ciudades se revela el único punto donde la historia humana encuentra su verdadero fin y su definitiva reconciliación, su verdadera prosperidad, el reinado pleno de Cristo. La ciudad terrena, por más orden, leyes, cultura o prosperidad que alcance, permanece siempre bajo el signo de la miseria y de la muerte, porque está fundada sobre el hombre, que pretende ser rey de sí mismo. Aún más, pretende ser Dios. Seréis como dioses, dijo la serpiente a Adán y Eva. Seréis como dioses. Es la tentación luciferina. La ciudad de Dios, en cambio, camina hacia la paz celestial, donde ya no habrá dominación ni servidumbre egoísta, sino mutua caridad perfecta, donde Dios será todo en todos y los redimidos reinarán con Cristo para siempre. Entra en el gozo de tu Señor, dice Jesús a sus servidores fieles. El Papa León XIII diagnosticó con claridad el gran error de nuestra época. Escribió: el gran error de nuestra época es haber rechazado a Jesucristo y a su santa ley. Allí se encuentra la raíz de los problemas que vivimos. Y el Papa Pío XI, en la encíclica Quas Primas, que estamos comentando, de la cual celebramos un siglo de su publicación, fue aún más contundente. Todos los males modernos, escribió, vienen del rechazo del reinado social de Jesucristo. La crisis contemporánea, queridos hermanos, no es económica, ni política, ni siquiera cultural en primer lugar. Es teológica. Surge de la exclusión deliberada de Cristo de la sociedad. Un vacío que inmediatamente es llenado por ideologías destructivas. Hoy no queremos lamentarnos de manera estéril. Tampoco pensamos que la solución sea bajar los brazos y desanimarnos. Es necesario que comprendamos mejor cuál es la misión cristiana, qué es lo que Cristo nos llama a aportar a nuestra sociedad, específicamente en cuanto a hombres y mujeres de fe en este combate histórico. Jesucristo reina porque es Dios y Señor. Su reino no es un sentimiento religioso subjetivo, ni una promesa únicamente futura. Se trata de un reino presente que establece un orden objetivo. Verdad para la inteligencia, ley para la voluntad, caridad para la vida social, gracia santificante para el alma. Santo Tomás enseña que el reinado de Cristo es un reino de orden, jerarquía y paz verdadera. Donde Cristo reina, cada cosa encuentra su lugar correcto. Donde Cristo reina, hay orden.
La revolución no ataca a Cristo por casualidad o por error. No lo ataca como ataca a un enemigo más, no. Lo odia precisamente porque Jesucristo es Rey, porque su sola existencia recuerda al hombre que no es dueño absoluto de sí mismo, que no puede legislar contra la verdad ni contra la naturaleza sin autodestruirse. Cristo recuerda al hombre que es creado, recuerda que es Él quien ha venido a salvarlo después de la caída del pecado original. Cristo recuerda al hombre que el orgullo y la soberbia llevan a la perdición. Y es por eso que la revolución ataca a Cristo. Y cuando hablamos de revolución, no nos referimos a una pequeña revuelta aislada, sino a una corriente multisecular con un hilo doctrinal constante y demoníaco. El Papa San Pío X la llamó con precisión quirúrgica la gran apostasía organizada. Y esta apostasía tiene 3 notas esenciales. En primer lugar, el inmanentismo. Todo se reduce al hombre. Dios es declarado innecesario o imposible. No hay vida más allá de la vida en este mundo. El horizonte de la existencia del hombre es la muerte simplemente. No hay otro paraíso fuera del que el hombre tiene que construir en esta tierra. Inmanentismo. Igualitarismo absoluto. Se rechaza toda jerarquía, incluida y digamos especialmente la establecida por Dios. Autonomía moral. El hombre se erige en su propia ley, repitiendo el grito luciferino: non serviam, no serviré, no te serviré, dice el hombre a Dios. El padre Julio Membiel, teólogo de la cristiandad, teólogo de Cristo Rey, resumió esta lucha con una frase que deberíamos grabar en nuestro corazón. La historia humana, es el combate entre el reino de Dios y el reino del hombre. Este proceso no ha sido improvisado, se ha desplegado en etapas sucesivas, cada una más radical que la anterior. Tenemos la caída después del auge de la cristiandad en el siglo XII, XIII, inicios del XIV. Tenemos la caída que comienza, decimos, con el humanismo renacentista, con una exaltación desordenada del hombre, de lo humano, quitando a Dios del centro. El protestantismo, que rompe la unidad de la fe y destrona a Cristo en el orden social y eclesial. La Ilustración, que entroniza la razón autónoma y niega la revelación. En la Revolución Francesa vemos cómo esto se traduce en leyes que niegan la realeza social de Cristo. El liberalismo, que se infiltra con su relativismo en la vida pública mediante la neutralidad religiosa, mediante el laicismo. El marxismo, con un rechazo explícito de Dios, Dios ha muerto, y la reducción de todo a materia, la reducción del hombre a sus necesidades básicas, como ser de producción simplemente, para llegar al nihilismo contemporáneo. Ya no queda verdad, ni naturaleza humana, ni moral objetiva. El padre Julio Membiel, en su obra El comunismo en la revolución anticristiana, resume
estas etapas, diciendo que en la historia humana, en definitiva, solo son posibles 3 revoluciones, derivadas de la inversión del orden natural y sobrenatural. La primera revolución, dice el padre Membiel, es cuando lo natural se rebela contra lo sobrenatural. Es el protestantismo. En segundo lugar, la segunda revolución, cuando lo racional se rebela contra lo espiritual. Es el liberalismo y la Revolución Francesa. La tercera revolución es cuando la materia se rebela contra lo que es racional. Y tenemos entonces el comunismo, la degradación total, la última fase. El hombre convertido en cosa, en un ser exclusivamente para este mundo. Y estas no son simples fases históricas, son verdaderas inversiones ontológicas, o inversiones del orden querido por Dios, que culminan justamente en la pretensión del hombre de divinizarse. Es por eso que la revolución es el antirreino de Cristo por excelencia. Jesucristo es rey de las sociedades, tanto como de los individuos. No hay dominio alguno, ni familiar, ni civil, ni internacional, que escape a la jurisdicción soberana de Cristo Rey. La negación práctica de esta realeza universal de Cristo es lo que constituye la apostasía moderna, que no es otra cosa que el satanismo social organizado. La revolución ha sido la negación sistemática de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Todos los principios revolucionarios, libertad absoluta, igualdad absoluta, fraternidad sin Cristo, soberanía del pueblo, derechos del hombre, prescindiendo de los derechos de Dios, son otras tantas blasfemias contra la corona de Cristo Rey. Cristo no es solamente Rey de la Iglesia visible, sino también es Rey de toda sociedad humana en cuanto sociedad, porque toda autoridad viene de Dios, y Cristo, como hombre Dios, tiene la plenitud de toda autoridad en el cielo y en la tierra, como él mismo lo declara. Toda autoridad me ha sido dada. Por consiguiente, no solo los individuos, sino también los gobernantes en cuanto tales están obligados a reconocer públicamente la realeza de Cristo y a ordenar la legislación y la administración pública conforme a la ley de Dios revelada por Jesucristo y custodiada por su Iglesia. La separación de la Iglesia y del Estado, tal como la proclama el liberalismo, el ateísmo de Estado, tal como lo presenta el comunismo, es un absurdo, es una rebelión contra el orden establecido por Dios. Muchos citan la frase para justificar esta separación, este rechazo a la autoridad divina. Muchos citan la frase, del Evangelio, dada al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y está muy bien, son esferas diferentes. Que sean esferas diferentes no significa que no sean esferas subordinadas. El orden temporal tiene que estar subordinado al orden sobrenatural. Y César, es decir, el gobernante en cuanto tal, también tiene que darle a Dios lo que es de Dios. El reinado social de Jesucristo no es, entonces, digámoslo una vez más, una metáfora piadosa, no es una quimera, no es una utopía ni una devoción privada, tampoco una mera esperanza escatológica. Es una verdad dogmática definida
por la encíclica Quas Primas, que obliga a todo católico a trabajar por la sumisión efectiva de las leyes, de las instituciones y de las costumbres públicas a nuestro Señor Jesucristo, que es Rey. Quien niega esta obligación, aunque sea una persona de iglesia, aunque sea un sacerdote, aunque sea el obispo, se coloca objetivamente fuera de la doctrina católica. El Papa Pío XI no se contentó con decir que Cristo es Rey. Dijo que es Rey de todo el universo y por tanto también de las naciones. Dijo que los gobernantes tienen el deber de rendirle culto público. Dijo que las leyes deben conformarse a sus leyes, los estados a su doctrina. El católico que participando en la vida política vota leyes contrarias a la ley de Dios o simplemente se calla de denunciar lo que es contrario a la ley de Dios o que se acomoda. El católico que defiende, por ejemplo, la enseñanza laica o que acepta el divorcio o que acepta el aborto o que acepta la eutanasia o tantas otras manifestaciones de ese odio a la ley divina que vemos en nuestra sociedad, está negando con los hechos la realeza social de Jesucristo, aunque después vaya a misa el domingo, cayendo en una especie de esquizofrenia espiritual. Cuando Jesús no reina por los beneficios de su presencia, reina por los rigores de su ausencia. Cuánto sufrimiento hay allí donde Cristo no reina, donde Cristo no está presente. Cuánto sufrimiento en las familias, en la vida de los jóvenes. Cuánto sufrimiento en la sociedad donde Cristo está ausente. La apostasía pública de las naciones es verdaderamente una enfermedad mortal. Hoy la revolución niega sucesivamente la verdad, afirma el relativismo, niega la autoridad legítima, afirmando el igualitarismo, niega la naturaleza, la ley natural, afirmando, por ejemplo, la ideología de género. ¡Qué perversión! Niega la familia tal como Dios la pensó, la soñó, la creó. Un hombre, una mujer unidos en santa unión, abiertos a la vida, acogiendo a todos los niños que Dios en su bondad infinita quiera enviarles, educándolos para el cielo. Niega la vida como regalo de Dios, el aborto, la eutanasia, la contracepción. ¿Cuántos católicos inclusive caen en ese rechazo al don de la vida, practicando la contracepción, rechazando justamente la vida, el don de la vida, por falta de confianza en la providencia divina, que dijo que si no le falta la comida a los pajaritos y el vestido a las flores del campo, mucho menos Dios les hará faltar lo necesario a sus hijos, a nosotros, que rechazan la vida por falta de confianza en la providencia, o por comodidad, o porque tienen sus planes independientemente del gran plan de la voluntad divina para nosotros, que es siempre perfecto, que es siempre el mejor, aunque a veces implique sacrificios y renuncias. Niega a Dios, en definitiva, la revolución, con el laicismo, con el ateísmo. Y finalmente niega hasta el mismo hombre, con la afirmación del nihilismo. En todas estas negaciones resuena el grito
que los enemigos del rey exclaman en el Evangelio: no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Y qué propone entonces la Iglesia a tantos males? La Iglesia no propone un diálogo con la revolución, ni un equilibrio entre el reino y el antirreino de Cristo. La Iglesia no propone un compromiso. La Iglesia no puede bautizar aquello que viene del diablo y que es contrario a Dios. La Iglesia propone un rey. Si Cristo no reina, reinarán la mentira y la violencia. O la sociedad es cristiana o será anticristiana, no hay término medio. Quien no está conmigo está contra mí, dice Jesús. Tenemos entonces que responder a los desafíos de la revolución anticristiana con fidelidad heroica, con lucidez profética, con una santidad activa, con coraje, con una confianza infinita, si pudiéramos, en la providencia divina. Dios no nos abandona. Tenemos que formar nuestra inteligencia con doctrina sólida y de pensamiento católico. La revolución se combate con la luz, la oscuridad se combate con la luz. Tenemos que pedir humildemente a Jesús la gracia de vivir la virtud hasta el heroísmo cotidiano. La revolución destruye, Cristo edifica. Tenemos que construir familias verdaderamente cristianas, la célula primera y última del reino. Tenemos que actuar en lo público con testimonio, apostolado, caridad organizada, defensa intrépida de la ley del Evangelio, de la ley natural. El católico no conoce otra política que la política de Cristo Rey. Ni liberales ni socialistas. La nuestra es la política de Cristo Rey. Y sobre todo, tenemos que responder con esperanza sobrenatural. La historia no es un caos, es el escenario del triunfo definitivo de Cristo Rey. San Pablo nos recuerda en su primera carta a los Corintios que es necesario que Jesucristo reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Cada santa misa, cada acto de adoración, cada rosario, cada acto de fidelidad en medio de la tormenta adelanta y hace presente ese triunfo del Cordero. Queridos hermanos, la revolución anticristiana no es invencible. Solo parece fuerte porque muchos cristianos hemos olvidado quién es nuestro Rey. Tenemos una madre. La Santísima Virgen María es presentada, es venerada, y de ella se dice que es terrible como un ejército en orden de batalla. Aplasta la cabeza de la serpiente y prepara el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús. Ella es la Reina Madre, coronada junto al Rey Eterno. Si somos suyos, si combatimos bajo su bandera, el poder del infierno no prevalecerá contra nosotros. El combate es esperanzador porque ya conocemos el final. El triunfo pertenece a Cristo. Viva Cristo Rey, viva María Reina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.